tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Una nueva jornada que estamos iniciando en este 25 de septiembre. Conversación con el doctor Jorge Larrañaga, senador de la República, candidato al Senado nuevamente. Y además, el día después del lanzamiento de una de las iniciativas populares que se van a votar en estas elecciones nacionales, en el último domingo de octubre, pero que lo tiene a él como uno de los impulsores. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Bueno, muy buenos días, Nicolás. Qué gusto de poder estar contigo y con la audiencia en esta mañana. Después de un evento realmente estupendo como el que tuvimos ayer en el lanzamiento de la campaña del sí a la reforma constitucional para vivir sin miedo. Reforma que permite al ciudadano, cualquiera sea el candidato presidencial de su preferencia, optar también por la papeleta del sí y ponerla conjuntamente con el candidato a la presidencia para la elección del 27 de octubre próximo. Yo creo que es un enorme esfuerzo. Sin la reforma gana el miedo. Yo creo que la República hoy tiene enormes problemas, el país tiene enormes problemas con la convivencia, con el incremento de la delincuencia, con el tema del narcotráfico. Fíjense que es increíble, pero se les escapó un pequeño cargamento de 5.000 kilos de droga que fue a dar a puertos y aeropuertos de Europa. Se les escapó un jefe narco de la jefatura de policía de Montevideo. Pero eso también es parte de la reforma, dice usted. Es parte de la situación de convivencia. Tenemos 87, 90 rapiñas por día, lo cual representa una barbaridad. Y la reforma, conjuntamente con otros instrumentos de política de rehabilitación, de políticas sociales, de políticas educativas, son instrumentos que aportan a la lucha contra la delincuencia que el país necesita entablar urgentemente. No hay que olvidar que hace algún tiempo uno de los integrantes de la trilogía del Ministerio del Interior, Layera, terminó diciendo un día los marginales o los marginados, creo, van a ser más y vamos a ver cómo los contenemos, dijo, en un reportaje de un medio de prensa. Sí, habló que íbamos camino a convertirnos en El Salvador. Entonces, con toda franqueza, hoy tenemos una situación desquiciada en materia de seguridad pública. No hay lugar del Uruguay al cual yo voy. Y mirá que tú sabes muy bien que yo recorro permanentemente el país entero. Estoy en barrios, en pueblos, en villas, en ciudades de todo el país. Y la gente en todos lados, los otros días en Tranqueras, departamento de Rivera, nos hablaban de que habían sufrido alguna rapiña en Tranqueras. Entonces, yo creo que es una situación grave. Nosotros no somos cultores del miedo, ni socios del miedo. El miedo lo provoca la delincuencia y lamentablemente lo termina de acentuar aquellos que pudiendo combatir la delincuencia no lo hacen. Ya hemos hecho varias entrevistas para hablar de los contenidos de la reforma. Yo creo que igual, de todas maneras, siempre cuanto más se aproxima la fecha, más la gente se va interiorizando. Usted es de los que dice que las elecciones generalmente los votos se resuelven muchas veces en los últimos días. Más cerca claro, del proceso electoral. Pero hay sí un par de temas que me parece que es interesante abordar. Es verdad que se habla mucho de seguridad en esta campaña. Sin embargo, a veces las polémicas o los debates sobre seguridad no están tan orientados al tema de la reforma, sino que se discute si las comisarías, si la descentralización, si Leal sí, si Bonomi y el Ministerio de Interior. Pero es así, Nicolás, estoy de acuerdo, pero porque hay un deliberado intento del gobierno de no dar la cara directamente en el tema de la reforma y doy varias pruebas de este hecho. Primero,
no reglamentaron la ley de guardia de frontera para no confesar que le otorgaban funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas. Hace 10 meses que se aprobó la ley de guardia de frontera. Después, el presidente del Frente Amplio no quiso llevar adelante un debate conmigo sobre el tema de la reforma constitucional. Tercero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos impulsó con los amanuenses del gobierno una declaración en contra de la reforma de Vivir Sin Miedo y ahora se aprestan a emitir una segunda declaración en contra de la reforma. Y lo que es peor, la Sagrada Universidad de la República, escalera para el conocimiento de miles de compatriotas, en el Consejo Directivo Central, creo que en el día de ayer, no sé si se aprobó o no, a esta hora no tengo por lo menos el conocimiento, una resolución en donde la universidad, con la oposición del criterio de la Facultad de Derecho, se aprestaba a emitir una declaración en contra de la reforma constitucional. Ahora, también es verdad... Entonces no quieren discutir sobre este tema, no quieren enfrentar el debate y hablan de regresividad, hablan de violación de los derechos humanos, hablan de una cantidad de cosas, cuando esta reforma es sencilla, lo hemos hablado en esta mesa contigo, en otros programas, la Guardia Nacional, allanamientos nocturnos que tienen más garantías que el diurno, actual, el cumplimiento efectivo de las penas para los delincuentes que cometan determinados delitos y la pena de reclusión permanente. Claro, pero por decir algo, yo entiendo, usted dice el gobierno no quiere hablar y sobre eso también ya hemos hablado a largo y tendido. Tampoco es un tema de debate que se dé entre, por ejemplo, no sé, asesores de seguridad del Partido Colorado y Álvaro Garcés. Yo a Álvaro Garcés le pregunté en esta misma mesa 3 veces. Y si sale electa la reforma, bueno, ahí vemos qué hacemos y cómo le... No tiene que ver nada Álvaro Garcés. Lo que va a tener que hacer Álvaro Garcés y un gobierno del Partido Nacional es cumplir la reforma. ¿Cómo que vamos a ver qué vamos a hacer? No es así el tema. No hay debates entre los equipos de seguridad de los candidatos porque los candidatos no están a favor. Pero esa es la realidad, no hay un solo candidato a la presidencia que esté a favor. Ese es el tema. Es una reforma que cobró notoriedad por las más de 400.000 firmas que logramos, cuando nadie pensaba que lo podíamos lograr, que sigue en el candelero por el empuje de la gente y por el reclamo de la gente y por la rebeldía de la gente. A ver si lo interpreto. Usted y dice... que puede salir por... Mejor dicho, yo pienso que hay posibilidades de que salga por la rebeldía del ciudadano en las urnas. Usted dice cada vez más, pues esto también lo conversamos. Usted siempre me dijo, esto no es una reforma de las cúpulas políticas, no es una idea de las cúpulas políticas, es la gente con una lapicera y una hoja que fue y firmó. Sí. ¿Usted cree que eso se ha acrecentado? ¿Que cada vez más una reforma de la gente y no de las cúpulas políticas? Yo, es decir, yo no rehuyo la paternidad, no rehuyo el haber sido el impulsor conjuntamente con compañeros y compañeras de todo el país, pero también con ciudadanos de otros partidos, con gente de otro partido. Ahora, ¿se puede hablar de es algo que la gente va a apoyar más allá de las cúpulas partidarias, más allá de las candidaturas presidenciales. Pero ¿se puede hablar de la seguridad o de la inseguridad en el próximo periodo de gobierno soslayando la discusión sobre el tema de la reforma? No. Porque va a ser un asunto central. Si la reforma sale no, porque la reforma se va a tener que aplicar. Y va a ser un componente más de instrumentos que van a poder desplegar el próximo gobierno, ojalá sea el Partido Nacional, y nosotros vamos a ser fiscales en cuanto a exigir el cumplimiento de eso, porque tenemos que tener un ataque frontal contra la delincuencia y contra el narcotráfico, porque nos han robado la paz de la República, porque han generado la peor pérdida de libertad, y la peor pérdida de libertad es el miedo que la gente tiene. Entonces, de esto no hay vuelta. No hay vuelta, más temprano que tarde.
el que sea va a tener que agarrar el toro por las guampas y va a tener que decir basta y va a tener que combinar políticas sociales, educativas, de rehabilitación conjuntamente con estos instrumentos y con políticas de aplicación de la ley para parar la mano y decir el Uruguay así no puede seguir. Ese es el tema, Nicolás. Entonces, acá va a haber un pronunciamiento de la gente. Si la gente aprueba la reforma constitucional, va a ser un sacudón, un despertar muy fuerte del elenco político y del próximo gobierno y del próximo parlamento, de que la gente quiere vivir con una plena recuperación de la convivencia. Ese es el más fuerte mensaje que la gente, yo creo, puede dar. ¿Y la reforma es mano dura? La reforma no es ni mano dura ni mano blanda, es aplicación de la ley, es rigor. No, la reforma contiene otras cuestiones que no están en la ley, por eso hay una reforma. O sea, se ponen elementos que no están hoy contemplados. Pero aplicación de la ley en cuanto a aplicación de la legalidad, de la democracia republicana, de la vigencia del Estado de Derecho, de el respeto de los derechos humanos de todos los uruguayos que viven, trabajan honestamente y quieren vivir en paz. Es decir, yo creo que esa es la reivindicación que nosotros queremos levantar. Esto no es de izquierda ni de derecha, esto es de convivencia. Esto es de necesaria e imprescindible aceptación en cuanto a la forma de cómo nos damos como comunidad, en donde no puede seguir siendo igual trabajar que no trabajar, estudiar que no estudiar, portarse bien que portarse mal. Entonces, hay cosas que hoy no pueden seguir en la convivencia del país, no pueden seguir barrios con enormes complejidades donde la inmensa mayoría de los vecinos están presos de unos pocos. No podemos seguir en la tolerancia y en la aceptación de que vivir en los lugares públicos es una suerte de derecho. Que los robos queden impunes, que tengamos indicadores de criminalidad nunca vistos en el país. Entonces, yo creo que esto representa una situación de mucho afligimiento por parte de la sociedad que necesita un cambio muy fuerte. Y bueno, yo creo que el cambio va a ser la reforma. No es todo el contenido del cambio, pero es un impulso a ese cambio. Y el cambio va a ser también el gobierno, ¿no? Sí, bueno, eso era la última que le voy a hacer sobre esto. Imagínense que la reforma no sale electa y que la calle Pou es el presidente del país. ¿Usted plantea el escenario de hablar con él para que por lo menos se instrumente alguno de los aspectos contenidos en la reforma que no sean aprobados? Nosotros vamos a seguir en la lucha. La lucha es continua. Si se diera esa circunstancia, no hay forma de que no sigamos peleando por este tema, porque además el propio gobierno del Frente Amplio ya aceptó en la ley que no reglamenta ahora, porque está huyendo de esa realidad, porque tiene un lío interno enorme dentro del Frente Amplio y por eso no lo reglamenta la ley de Guardia de Frontera. Se excluyen los centros urbanos, ¿no? Y fuera de los centros urbanos hay solamente caballo, perro y vaca. No digo que haya solamente caballo, perro y vaca, pero una cosa es... Lo que es... La historia esta de la reglamentación de frontera es interesante, yo creo que algún día podríamos dedicar un programa entero a hablar de eso. Hay un asunto que hay un planteamiento del ejército también de decir, bueno, si a mí me van a encomendar la misión... El ejército está pronto. Porque yo claro, pero el ejército dice, si a mí me van a encomendar la misión de hacer la custodia del espacio fronterizo porque creen que por acá puede ingresar contrabando, yo no puedo verlos pasar y tener 5 metros para detenerlo. Permítame. Y ahí perdóneme, pero no. Hay una equivocación, Nicolás. No son 5 metros para detenerlo.
son 20 kilómetros, son Pero hay 30.000 una kilómetros solicitud cuadrados. del ejército para que se le diera ese espacio. ¿Cómo? Una solicitud del ejército para que se le diera ese espacio. Eso ya es ley de la República. Sí, ya sé. Entonces, no son 5 metros, son 20 kilómetros, son 30.000 kilómetros cuadrados, son un sexto de la superficie territorial del país. No es cualquier cosa. El gobierno pidió, a través del Poder Ejecutivo, y el Frente votó, a excepción hecha de Unidad Popular en la Cámara de Diputados, una ley con esos contenidos y no la aprueba para no darnos el reconocimiento de que están utilizando militares en función de policía. Eso es una vergüenza. Cuando tenemos una frontera perforada, cuando hoy pasa cualquier cosa, cuando cualquiera sabe que el espacio aéreo es vulnerado, que con una chalana se cruza el río Uruguay, que a pie o con una yunta de caballo o con un carro de pértigo se cruza la frontera seca. Entonces, yo creo que tenemos graves problemas en materia de seguridad, y el problema de la seguridad se llama Frente Amplio, y un conjunto de gente que no ha tenido la capacidad de enfrentar el tema de la delincuencia. Bonomi hoy le contesta a expresiones del doctor Lacalle Pou diciendo que hay 450.000 pedidos de cédula en el país. Hay 450.000 pedidos de cédula de identidad en el país, pero se les escapó el narco de la jefatura de policía. Les pasó 5 toneladas de droga por el puerto y el aeropuerto y no lo vieron, y no pasó nada, y no hay nadie enjuiciado. ¿Usted sabe si hay alguien sujeto a proceso por el escape de Moravito de la cárcel de la jefatura? Bueno, Moravito no, por la droga del aeropuerto sí. Uno. Tres. Bueno, Está bien, pero es nada. Es nada al lado de... Es nada, porque nadie se va a animar a impulsar un procedimiento de esa envergadura si no tiene aceitado. ¿Alguien puede pensar con un mínimo de inteligencia que este era el primer embarque? Que los narcotraficantes le van a confiar Hasta el ministro de Defensa lo dice. 5.000 kilos de droga en una primera vez. No, Nos yo quedan creo que no. 5 minutos de entrevista, 6. Sí. Vamos a hablar un poco de política. Bueno, dale. Y Nah, esto es buena pero política. Sí, pero yo quiero hablar de política. La que usted... Yo no digo que ahora que la mina la balconea. Porque no la Yo balconea. no balconeo nada No la balconea. porque estoy peleando por las cosas en las que creo. Yo porque perdí no balconeo. Yo estoy... Pero es la primera elección donde usted pierde y no está en la primera línea de Estoy fuego. en la No primera... está acompañando de la vicepresidencia, que era otra... Estoy en la primera línea porque voy a tener una gran votación el 27 de octubre. ¿Y cómo ve la campaña? La campaña es una campaña atípica, donde hay poca participación, poca mística en todos los partidos, en todos los actos. Creo que va a haber un despertar dentro de unos 10, 15 días, cuando falten 15 días, 20 días, y ahí va a haber una efervescencia mayor. Hoy no la hay, no hay un clima electoral fervoroso en el país, ese es mi pensamiento. Luego de recorrer, bueno, hace un año y medio que Usted ando recorriendo más el allá país. del Partido Nacional, ¿usted ve menos clima electoral en todos lados donde va? O sea, acto más chico, menos gente movilizándose. En todos lados y en todos los partidos. Porque vamos a entendernos, todos sabemos lo que hacen los otros, y todos los otros saben lo que hacemos nosotros. ¿De qué habla? Le hablo de que... ¿Cómo llevan la gente a los actos? No estoy acusando nada. Estoy diciendo de que todos sabemos cómo es la magnitud de un acto de tal partido, de tal otro. Es decir, todos tenemos conocimiento, porque si no siempre va alguno que va y dice, mirá, en el acto del Frente en Solí de Mataojo había tanta gente, en el acto del Partido Colorado en Rivera había tanta gente, en el acto del Partido Nacional, bueno, estamos nosotros presentes, es decir, todos sabemos todo lo que pasa en un país tan chico como nuestro. No es sembrar ningún descontento ni desconsideración hacia el trabajo
¿Y ve una elección abierta o ve una elección donde el Partido Nacional por el tablero político es favorito? No, yo veo una elección que se polariza en dos hacia el 27 de octubre, estoy convencido. Hasta hay como una especie de balotaje previo. Partido Nacional y Frente Amplio. Y bueno, son los que van a dirimir el 24 de noviembre. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo veo, lo que percibo y es lo que dice mucha gente, ¿no? Se piensa que, bueno, está el debate del 1 de octubre, ¿no? No, sí, que ahí sí. también como que se acrecenta un poco la polarización. Bueno, sí, sí, hay que ver. Porque se hablaba mucho de la posibilidad de un parlamento fragmentado, de 9 fuerzas políticas va a llegando. haber un parlamento disgregado en 4 o 5 fuerzas políticas, sin ninguna duda. 9-9. Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente, Cabildo, bueno, después Unidad Popular, digo, 5 o 6 partidos van a tener representación parlamentaria, que me perdone si estoy... No, está claro. No quiero ser injusto. Estamos hablando de la parte de la previa, lo que usted ve. Es lo que yo veo, no van a haber 8 o 9, yo creo que va a haber 5 o 6. ¿Y el fenómeno Manini? Digo, ¿Es de los que dice, lo quiero ver en las urnas? ¿O las encuestas, bueno, claramente lo pusieron como la cuarta fuerza política del país? pero cuarta fuerza política, pero digo, es toda una sorpresa, pero es increíble. Yo entré tercero en el Partido Nacional, saqué más votos que Andrade, saqué más votos que Cose, saqué el doble de votos que Manini. No sé si me explico, digo, con esto no, estoy haciendo un paralelismo, digo, cuarta fuerza del país, bueno, es posible, pero no hay que olvidar que los 3 grandes partidos, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, presentaban siempre con respecto al cuarto una distancia muy importante. Entonces, estar momentáneamente cuarto tampoco es una revelación de una inusitada trascendencia. Hay que ver, en definitiva, cuál es la representación parlamentaria que sacan los partidos, que saca el general Manini Río. Hay que ver cuántos senadores saca, cuántos diputados. Digo, y usted como una figura importante del Partido Nacional, que la calle Pueblo consulta, hablan de los grandes temas país y los grandes temas del partido. Cuando se piensa en un gobierno de coalición, ¿hay que pensar en un gobierno donde hay que incluir a todos o hay que juntarse entre 2 o 3 la mesa chica y después ver a qué acuerdo se llega? no, yo creo que hay que ver la representación parlamentaria de los partidos, eso es lo práctico, y en función de eso trazar la hoja de ruta. Primero los votos. Sí, advierto primero un relacionamiento con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, hay que ver la representación del Partido de la Gente, y yo no excluyo tampoco la posibilidad de tener acuerdos puntuales con Cabildo Abierto. Lo digo sin ningún tipo de complicación, porque si el país necesita de esos entendimientos, las barreras que podamos tener y las diferencias tendrán que momentáneamente cesar en algunos temas para dar paso a entendimientos que el país necesita. Si no, la cosa va a ser muy complicada, porque la herencia del Frente Amplio va a ser muy compleja, con una situación económica de un déficit de 5 puntos al producto, con un estado de la educación pública extremadamente complejo, con una inseguridad, yo digo, desbarrancada, desbocada, una inseguridad en donde la delincuencia cada vez se anima más. Lamentablemente lo expreso, pero esta es la realidad. Y donde no se advierte un empoderamiento a la policía de darle el respaldo desde el poder público, desde el poder político, desde el poder ejecutivo, suficiente como para tener un aprovechamiento en cuanto a los resultados que permitan enfrentar esa delincuencia que el Uruguay hoy presenta y que está generando situaciones de alarma interna y externamente. Doctor Jorge Larrañaga, le agradecemos su presencia y bueno, no va a faltar oportunidad para que volvamos a conversar. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias, muy buen día para todos.
Con ustedes nos reencontramos mañana en una nueva entrevista a 930. Que pasen bien, chau, chau.